Bienvenidos a la Cápsula del Dinero, un espacio diseñado estratégicamente para darte herramientas para que puedas construir un futuro financiero muy próspero. Y para eso, hoy me acompaña Peter y Mauricio, Un placer. grandes Hola, gracias. empresarios. Él vive en Austin, Texas, y Mauricio vive en Georgia, en Atlanta. Es correcto. Son grandes empresarios, también manejan todo lo que es la parte financiera, son expertos en finanzas. Y hoy vamos a hablar un tema, Peter y Mauricio, acerca de cómo manejar las finanzas, sobre todo en nuestra comunidad latina, Yep. que desde que llegamos acá a este país, casi todos somos emigrantes y comenzamos de nuevo, no de cero, pero sí de nuevo. Y muchas veces cometemos errores financieros con nuestras finanzas que al final del tiempo nos damos cuenta que a veces ya no tenemos remedio o solución. Así que vamos a comenzar con esa parte de que, ¿en qué creen ustedes que gastan más los latinos acá en Estados Unidos, financieramente hablando? ¿En qué gastamos ¿En qué más? gastamos más? Bueno, definitivamente lo que es lo básico, ¿no? Que es vivienda, que es de lo más caro, transporte, y deja poco para retener. Por eso casi siempre cuando uno ve los tres tipos de dinero que todos tenemos, que es el dinero que utilizamos para estilo de vida, pues es el grueso del capital o del ingreso se va para allá, y el ahorro es muy chiquito, porque el estilo de vida se lleva la mayoría. Entonces, por supuesto que si no hay una cultura de ahorro, de págate primero, Ujú. hasta termina uno, después de todo lo que es básico, encontrar la manera de comprar cosas que pues son chucherías, Que que no son cosas que necesitamos. no son activos, vaya, ¿no? No generan Exactamente. ingresos. Entonces, vamos a profundizar. Totalmente, venimos de una cultura que no está acostumbrada a entender cómo trabaja el dinero, cómo se crece el dinero y cómo se multiplica el dinero. Y luego llegamos a un país muy avanzado que nos da muchas facilidades para gastar el dinero Ok. y nos da facilidades para obtener cosas a las cuales no estábamos acostumbrados. Un coche nuevo con bajas facilidades, una Ujú. casa nueva con bajas facilidades, tarjetas de crédito y otras cosas a las que no tenemos acceso en nuestros países natales. Entonces, eso nos abre un mundo totalmente diferente y nos crea otra disciplina o falta de disciplina para entender la tendencia de cómo se maneja el dinero. Entonces, son dos cosas que están pasando simultáneamente. Una, hay que aprender la cultura de las finanzas. Y segunda, hay que adaptarnos a no caernos en esa rata traponera que pasa Correcto. cuando llegas a la cultura de consumerismo en Estados Unidos. Claro, digo, estamos atrapados por nuestras emociones, así que si sabemos que en este país que se hace tanto marketing hoy, cuántas cosas no se nos van a antojar, ya sea que estemos viendo la tele, las noticias, redes sociales, entonces por eso la importancia de págate primero, así si caes víctima y te dejas llevar por tu emoción para consumir, ya por lo menos te, De te, te hecho, ahorraste algo, ¿no? hay alguna estadística que dice que el 80% de los americanos en general, incluyendo la comunidad latina, no tienen ni $500 en cash. Y eso Es alarmante, es es cierto. alarmante porque es una proporción muy grande. Entonces, ¿qué herramientas pudiéramos usar si nosotros tenemos 20 años, 30, 40 años y deseamos comenzar a tener ese flujo de dinero o por lo menos ese ahorro? Y que no solamente tenerlo en el banco, sino que se nos mantenga y se nos duplique en el tiempo. Lo primero sería estar conscientes de que el fertilizante más importante en cualquier plan financiero es el tiempo, empezar ya. No es una cantidad de monto en realidad, es una cantidad, es un tema de disciplina. Yo diría, si no puedes ahorrar el 10%, el 20%, como vas a lo mejor encontrar que muchos expertos recomiendan, comienza con el 1%, porque lo importante es comenzar a desarrollar la disciplina de pagarte primero. Después lo subes a 2, a 5, a 10, a 20 e irlo escalando. Es como la analogía. Vas al gimnasio, tal vez no tienes que comenzar con todo el peso, Así es. pero sí con unas mancuernas. Es el tema de ir diario, pero De lo más crear el importante hábito. es de crear el hábito, que es lo más importante, y de allí va a comenzar a nacerte la necesidad de saber cómo crecer el dinero, cómo multiplicarlo, dónde invertirlo, cómo Ahora, alinearlo con el vehículo adecuado. una persona que no tenga esa cultura financiera, ¿por dónde debería de empezar? Mira, una de las de nuestro propósito de la revolución financiera, como yo le llamo, es educar a la comunidad los básicos principios del dinero, porque realmente el tema del dinero
el tema de las finanzas en nuestra cultura no se platica. No lo platicas en la casa, no lo platicas en la escuela, no lo platicas en la comunidad, no lo platicas en la universidad. Entonces la gente se pasa 30, 40 años trabajando, pero no invertimos 30 segundos, 30 minutos para aprender lo básico de las finanzas. Entonces la primera misión es entender lo básico de las finanzas y de ahí vas desarrollando un plan adaptado a tu casa, a tu familia. ¿Qué pasa en la comunidad latina? La comunidad latina malgastamos el dinero en la quinceañera, en la fiesta, en la carne asada, en la comida, en ir al mall, en ir a la pool, en lo que tú quieras y mandes, porque no se nos ha enseñado la disciplina de ahorro, que hoy por hoy lo vemos el ahorro o la inversión como un gasto adicional en lugar a una seguridad hacia el futuro. Quiero agregar algo ahí que es bien importante, porque todo el mundo siempre quiere poder ahorrar, pero sin sacrificar su actual nivel de vida. Correcto. Siempre uno dice, bueno, es que si quiero ahorrar, no me puedo tomar mi café de Starbucks, o la que tú gustes y mandes en la mañana, ¿no? Quiero. Si nos diéramos cuenta que hay una enorme cantidad de dinero que se está escapando, que se llama dinero transferido. ¿Cómo se transfiere el dinero de nuestro bolsillo? Deuda que no se maneja adecuadamente. Es decir, no toda la deuda es mala. Correcto. La manera en que manejamos nuestra hipoteca, incluso la manera en que abordamos el pago de una casa, puede ser distinto a lo que el 99% de la gente lo hace. Se está transfiriendo ahí oportunidad de ganar. 2, el no aprovechar todas las deducciones de impuestos que tengas. ¿Me explico? Número 3, el no despertar activos. ¿Cuántas historias no hemos escuchado de personas que tienen dinero todavía abajo del colchón? Totalmente. En las paredes, en el refrigerador. Es en serio, esto te lo digo. Sí, ¿sabes? no, eso es correcto. Es Precisamente por el tema de la cultura financiera. Y lo que yo he escuchado es que la mayor parte trabaja por una W2 y esas empresas le dan un 401k, que es lo único que conocen como un retiro. Es Ahora, correcto. Sabemos que eso es fluctuante porque eso es dependiendo del SP500, ¿no? De las mejores empresas que están allí, de donde cotices en ese momento. Ahora, ¿hay algún instrumento que pudiera superar el 401k donde las personas tuvieran una rentabilidad mayor y una seguridad a la hora de que pase algo como pasó en el 2008 o en la pandemia? ¿Quieres tomar esto? No, yo quiero que lo tomemos, pero quiero expandir un poquito en tu pregunta inicial porque creo que es importante y no quiero que tu audiencia deje esto que pase, ¿no? ¿Dónde comenzamos? Hay que hacerte un análisis financiero. Ese es el principio. Perfecto. No importa cuánto hagas, simplemente date cuenta de tu situación y qué es lo que puedes hacer para prepararte al presente, futuro y retiro. ¿Okay? Esa es la planificación que existe hoy por hoy. Otra cosa que es muy importante, si damos cuenta a la comunidad anglosajona, la comunidad anglosajona comienza la planificación financiera en el momento que nace tu hijo. Tu hijo nace y a los 2, 3 días le hablan a la compañía de seguro, aseguran a ese hijo por $15 al mes o X cantidad al mes para que a la edad de 25, 26 años, 22 años ya tenga para su carrera, ya tenga para poder comprar su casa, ya tenga para poder tener un destino económico ya planificado. En gran parte es porque han experimentado lo que es tener su dinero trabajando para ellos. Entonces ya rompieron ese ciclo vicioso de no ahorrar y demás. Exacto. Para cerrar bien, como se debe la pregunta previa, que fue el dinero que se está transfiriendo sin darnos cuenta en impuestos no aprovechados, en la manera que financiamos cosas de alto costo, como un coche, una casa, amueblar una propiedad, por ejemplo, la manera que aprovechamos o no los planes de retiro, las deducciones que no tomamos. Si la gente descubriera el dinero que se está fugando, de allí, Jan Miver, es donde pueden tomar para poner hacia el ahorro e inversión. ¿Y cómo lo hacemos? Y no sacrificar su actual nivel de vida. Podemos seguir teniendo la carne asada. Podemos seguir haciendo las cosas, solo si sabemos cómo redirigirlo de lo perdido hacia el ahorro. Porque esa es la pregunta que venía luego. Normalmente ahorramos en un 401k y a los 65 años tenemos un retiro. Pero también tenemos que entender que, por ejemplo, el día que tú más gastas dinero, ¿cuál sería? El sábado, el domingo. Cuando tú te retiras, todos los días son sábados. Correcto. Totalmente. Totalmente. Exacto. Entonces, si tú tienes un 401k o un fondo de retiro limitado, todos los días son sábados, no te va a alcanzar para vivir si eres longevo. Entonces, ¿qué instrumento podemos usar que no sea el 401k para que nos dé esa estabilidad económica después de los 65 años y por fin
vivamos la libertad financiera que todos anhelamos. Wow, una excelente pregunta. Si queremos empezar con el riesgo de longevidad, que obviamente vamos incrementando, y yo creo que a futuro ya se Mucho está hablando más de que vamos a vivir 100 años o más, ¿no? Sí. El único instrumento que existe hoy en el mundo que puede garantizar que no te vas a quedar sin dinero es un contrato vitalicio. Y eso lo gestiona una aseguradora. Cuando tú tienes un riesgo compartido, entonces que puedes poder transferir dinero de un 401k hacia un annuity, que es el único que puede darte una certeza de un ingreso que es vitalicio. Así vivas hasta los 130 años. Sí, no hay manera de que no tengas. Ahora, habiendo dicho eso, no quiere decir que todo tu dinero tenga que ir ahí. Okay. Eso es una estrategia, parte de la estrategia. Fíjate, todo... Me encanta a dónde está llevando la conversación porque, obviamente, los riesgos que todos tenemos y los retos, vamos a hablar del reto. El reto financiero más grande, en mi opinión, que todos tenemos es poder estar 30 años donde todos los días son sábado. Exacto. Porque a veces no podemos, te vas a unas vacaciones de un mes y regresas, ay Dios mío, ¿cómo voy a hacer para cubrir esto? Ahora imagínate 30 años de vacaciones, entonces, exacto. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender a mitigar? Impuestos. Hay estrategias, el 401k puede formar parte de. No hay instrumento malo o bueno, solamente hay instrumentos para resolver el reto que tú tengas. Dependiendo de la situación. Por eso es que primero hay que dependiendo de la situación, el análisis te permite profundidad, dar claridad, tener un plan que te motive a implementarlo. Si no, es como, ¿a dónde voy? ¿No? ¿A dónde voy? Entonces... ¿Tú quieres agregar algo a eso? No, mira, simplemente es que los dos somos estrategias, pero tenemos diferentes approaches para las cosas. Yo soy más en el tipo del mindset y Mauricio indiscutiblemente es un experto en el tema de finanzas, ¿ok? Entonces, a mí siempre me interesa el mindset porque creo que todo comienza con el mindset. Todo comienza. ¿Ok? 100%. Pero hay que cambiar los hábitos, pero hay que estar consciente de qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Qué ha pasado en el mundo en los últimos 10, 15 años? Por ejemplo, el 401k, el Seguro Social y muchas cuentas de retiro estaban planificadas para cuando la gente se retiraba a los 55, 62 años, con un promedio de vida de 3 a 5 años después del retiro. Pero eso ya no existe. Ya no existe. Una, la gente ya no se está retirando porque no puede. Está trabajando hasta el día que se muere. Y dos, por falta de planificación. Y dos, la mayoría de las personas tienen de 25 a 30 años de sábados. ¿Okay? Porque el promedio de vida ha crecido. ¿Okay? Entonces, lo que se tiene que hacer ahorita en este momento, independientemente de qué edad tengas, es iniciar tu planificación financiera para darle más tiempo, más vida a tu dinero, a tu retiro, a tu 401k, a tu seguro social o a X inversión que tengas. Esa es la función de Mauricio, esa es la función y la misión de nosotros en general. Bueno, fíjate la presión que el tema de longevidad pone en toda la sociedad. ¿Por qué las pensiones dejaron de existir? ¿Alguien se ha preguntado de dónde benditos vino el 401k? Sí, ¿Por dónde sale? Eso es una pregunta que mucha gente no entiende y eso, me corrigen ustedes, creo que viene después de la Segunda Guerra Mundial. Las empresas dijeron, tenemos que ayudar y de una manera fondear esto. La expectativa de vida rebasó, es decir, cuando el Seguro Social se establece por Frank D. Roosevelt, el promedio de vida de una persona eran 62 años. La mayoría no colectaba. ¿Por qué el Seguro Social tiene el problema hoy que tenemos? Bueno, son varias razones. Hay muy pocos contribuyentes para los beneficiarios. Viene del impuesto. Pero es que empezamos a vivir mucho más tiempo. Las pensiones comenzaron a tronar porque se calculó más. Se pensaba que nuestra expectativa de vida seguiría siendo 62, 65 años, pero se fue a 85, 90, 95 y va a seguir creciendo. Entonces, ¿qué dijeron las empresas? Pues vámonos a que sea el trabajador quien va a fondear su propio retiro. Les vamos a dar la herramienta. Wall Street se abre de puertas y entonces ahora una persona común de su cheque puede participar en un mercado donde antes era solamente un mundo para los adinerados, para no Totalmente. Y eso es lo que te iba a decir. Esas son las personas que están en el W2 con el 401k, pero aquellas personas que son independientes, ¿qué instrumentos tendrían para el retiro? Desde el IUL. Los retos son los que más tenemos. Obviamente, si lo que erosiona el valor del dinero es impuestos,
Inflación. Inflación, definitivamente. Entre esos dos tienes ya con esos. Ya con eso. Pero también está la parte del fee que vas cobrando. Y con esto no quiero decir que no haya un valor que el usuario reciba por la asesoría, ¿no? Eventualmente alguien tiene que estructurar los productos y alguien que tiene que dar asesoría. Pero 1% por encima de lo que tuvieras que pagar por 20 o 30 años significa 20 o 30% menos de ingreso. Entonces, obviamente, en la planificación de la que Peter habla, ahí se puede ver cuánto estás pagando, cuánto te está costando, porque si no, los fees te van a costar más que los impuestos. Porque esas cuentas tienen mantenimiento. Y es claro, lo que mucha gente no sabe. Imagínate, pues un 401k promedio, estás pagando 3%, a veces más del 3%. Te hago una pregunta. Si yo tengo el dinero en 401k y me doy cuenta de esto y despierto y digo, bueno, lo voy a pasar a una anualidad. ¿Este dinero lo pierdo? ¿Lo puedo transferir en el tiempo? ¿Empiezo a ganar por acá? Sí, te respondo. Obviamente, hablando de lo que erosiona valor del dinero, y dijimos que es inflación, que es impuestos, que es cargos, obviamente volatilidad, porque como seres humanos que somos de alguna manera esclavos de las emociones. Totalmente. Entonces, cuando ya estás en retiro, ya estás tomando dinero y luego viene una crisis, entonces empiezas a tomar decisiones viscerales que te pueden arruinar tu plan de 40 años de un día para otro. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que podríamos ver ahí? No es lo mismo subir una montaña que bajarla. Ocupas músculos diferentes, herramientas distintas. No es secreto saber que los que escalan la montaña Everest, la mayoría que logran hacerlo, los que mueren de bajada, no tanto subiendo a la montaña. ¿Por qué? Porque es completamente diferente el juego. Es diferente. Entonces, por supuesto que hay que llevar una estrategia para la acumulación, gestionando todos estos riesgos que hablamos, pero entonces ya a la hora de salir tenemos que ver dónde me va a generar el mayor ingreso, no dónde es donde mi cuenta se vea más grande. Y ahí es donde entra instrumentos como los contratos vitalicios, por ejemplo, como seguros de vida, que muchos al escuchar seguro de vida se van a que es un instrumento que solamente es para cuando quieres proteger a tu familia en caso de fallecimiento, pero no. El instrumento de seguros es como el bicarbonato, tiene muchísimas utilidades, o como la plastilina, que le puedes dar muchas formas para poder resolver muchos de los problemas que te tiene, que le acorta la vida al dinero, como es lo mismo que mencioné. Y tienes doble propósito con el seguro de vida. Tienes un seguro a la hora de que pase un evento fortuito, y también por acumulación. Sí. No, qué buen punto. Me gusta que hayas traído eso, porque, perdón, la posibilidad de una enfermedad crónica, crítica, terminal o fallecimiento está siempre allí, viva, antes del retiro. No te vayas muy lejos, Mauricio. Yo mismo sufrí un infarto hace 7 meses y gracias a Dios tenía ese instrumento financiero. Ok, no muero, pero se activa la parte de vida porque te lo dan en vida. Claro. Exacto. No hay que morir ya. No hay que morir. Eso. Y yo no lo compré con la finalidad de que iba a morir, sino que por acumulación en los fondos indexados. Eso es algo muy pero fuerte. Pasó. O sea, que es real. Mucha gente piensa que las cosas no van a suceder y sí. Totalmente, Yamir. Y ese es uno de mis instrumentos favoritos financieros, particularmente para la comunidad latina. Hablando otra vez de cambiar el mindset, ¿no? Venimos de una comunidad donde no creemos o vemos el seguro de vida como un gasto. Correcto, no como una inversión. No como una inversión, y pensamos que estamos tirando el dinero y que la muerte nunca va a llegar. Va a llegar, no sabemos cuándo, pero va a llegar. ¿Okay? Entonces, ¿qué se ha creado? Un infarto. Sí, como un infarto. ¿Okay? O un día de diabetes. Sí, totalmente. O hipertensión, y o alta presión. presión. En la comunidad latina que estamos muy propuestos a muchos tipos de esas enfermedades que en un segundo desaparecemos. Y luego estás viendo en Facebook o en Instagram un GoFundMe campaign para pagar el funeral de tu familia. Porque es sumamente costoso acá. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a mí me gusta tanto ese instrumento? Porque atiende el presente, el futuro y el retiro. Y aparte de eso, es un excelente producto que no es un seguro de vida. El seguro de vida es simplemente un beneficio de... Un beneficio adicional. Sí, es un beneficio adicional. Adicionalmente, tiene sus beneficios en vida. Lo que te pasó a ti, crónico, crítico o perder movilidad, inmediatamente entra el seguro de salud y te cubre esos gastos. A veces el ponerle un label o un nombre es un instrumento financiero. Al final del día, o sea, es un instrumento financiero con el cual unos dólares o centavos se van a darte el colchón de dinero que puedas necesitar
en ese en momento. caso de En lo que caso te de- pueda pasar. Porque Correcto. estás en tu camino hacia el retiro, tú visualizas el retiro, tú lo ves, te ves viajando y de repente un infarto o cualquier otra Sí, cosa que sí, sí, sí. platicamos. Entonces, tener dónde amortiguar un golpe así rescata tu otro plan financiero porque entonces no te gastas tus inversiones y tus ahorros. Tienes el seguro que lo puedes usar en vida. Y la verdad que bueno, es cuando me contaste la historia, lo que te pasó, pues primero así como incrédulo, dice, porque te ves entero y Sí, dije, Sí, hace ¿cómo? 7 meses. Sí, Hace 7 meses sí. yo... No, y que mucha gente después que le pasa ese episodio, o mueren o quedan en un estado vegetal o no quedan siempre Increíble. al 100%. Sí, 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 sí. Pero qué bueno que, gracias a Dios, me gusta esta parte financiera y tengo la cultura y me estoy preparando cada día más y es lo que quiero, transmitirle a la comunidad que nos está viendo de que hay instrumentos, no importa la edad que tengamos, porque ese es otro mito que hay allí, de que tenemos que tener tal edad para empezar con un instrumento financiero. Creo que mientras más temprano, mejor, pero si tenemos cualquier edad, podemos aplicar un seguro o una anualidad. Y el mejor regalo, creo que lo mencionó Peter el día de hoy, sobre todo para nuestros hijos, si el fertilizante más importante es el tiempo, ¿quién tiene más tiempo? Los niños, nuestros hijos. Y debido a que un plan financiero puede comenzar desde $25, $50, Totalmente. $100. Yo creo que todo mundo con una intención real puede comenzar por ese lado. Y imagínate, ¿no? Que a sus 25, 30 años tengan un plan financiero de este tipo. Es incalculable, es súper valioso. No, y que es Cambia mejor generaciones. ahorrarlo allí que en el banco, porque mucha gente solamente conoce cuentas de ahorro. Eso no es que esté mal, pero también es importante entender estos productos financieros y que tengo entendido que yo en el caso mío se aceleró y lo tuve que utilizar porque es la misma, es el producto, es así. Pero si yo lo hubiese acumulado a 4 o 5 años, también lo hubiese tomado como un préstamo. O sea, Exacto. me hubiese apalancado en un negocio sin intereses o con intereses, pero hacia mi producto. ¿Eso es correcto, Mauricio? ¿Confirmo? Absolutamente. Probablemente una de los beneficios más grandes que pueda tener un instrumento de seguros es que si lo diseñas bien Y está libre de impuestos. y lo fondeas con agresividad, lo más agresivo que alguien pueda, el poder de apalancamiento. Imagínate tener tu dinero, pero al mismo tiempo sin tocar tu dinero, puedes tener los montos que ahí se ven en forma de préstamo para poder hacer tus inversiones externas. Entonces, sigues generando un interés compuesto dentro de tu póliza, Dentro de la póliza. más lo que hiciste afuera. Exactamente. Se va multiplicando. Claro, O hay sea, personas que a lo mejor puedan tener una pasión por el tema de, no sé, se me viene a la mente, veo una propiedad, una buena oportunidad, ¿cuánto le pueden sacar ahí? Va a depender, porque eso pero te iba a decir, pidieron liquidez. hay un porcentaje que solamente se puede tomar de ese dinero, que para que no te cobren el Del- impuesto. bueno, primero tiene que, ante los ojos del IRS, Ujú. necesita calificar como seguro de vida. El mismo instrumento puede ser visto por el IRS como una inversión. El Oh. término técnico es Modified Endowment Contract, un contrato modificado de seguros Ok. que está fondeado por encima del límite que te ponen de acuerdo a la cantidad de cobertura que tienes, es una inversión. Entonces pierde todas sus ventajas de impuestos y se convierte como un 401k. Oh. ¿Ok? Es decir, te van a dar el diferimiento, pero ahora que tú lo tomas ya no es libre de impuesto. La ventaja es que tanto el agente como la misma aseguradora te va a proteger, haciéndote saber de que si tú estableces un seguro de vida, de acumulación de dinero, y de repente mandaste un capital adicional, lo más probable es que te llegue una carta preguntándote, Jan Niever, ¿estás seguro que quieres, Exactamente. Te notifica antes te de. notifica antes de para poder hacer la corrección y decir, bueno, si quiero agregar más, tal vez tenga que incrementar mi monto de cobertura para que le quepa más dinero y mantener esa relación entre cobertura y dinero adicional que debe mantener para que el IRS cuando llegue diga, ¿dónde está? ¿Te voy a cobrar? No hay impuestos, señores. Esto es un seguro de vida. Totalmente. Y está protegido por esta... O sea, no hay ningún truco aquí. Los el artículos sistema que están se ha ahí. creado, Sí. exactamente. Y hay un tema que quiero volver a retocar, que dijiste levemente que una cuenta de ahorros está bien. Ujú. Yo voy a diferir contigo. Una cuenta de ahorros no está bien.
¿Okay? Cuando un banco te está pagando menos del 1% en tu inversión, no es ganancia, es pérdida. Es pérdida. Porque el puro costo de inflación anual es el 3%. ¿Ok? Ujú. Uno, a 3 quítale 1, ya tienes un negativo de 2%. Eso es sin agregar el costo de producto diario. Y si estamos viendo historialmente qué ha pasado en los últimos 20 años, ¿okay? Los salarios se han quedado congelados. Congelados ¿Okay? totalmente. El costo de producto ha incrementado de un 14 a un 18%. Adicionalmente, la inflación otro 3%. Entonces, estamos a un 21-22% anualmente de costo y entre inflación. ¿Por qué? ¿Por qué decimos hoy que una persona que hace 10 años vivía muy a gusto, muy cómodamente y estaba estadísticamente en el 1% de la población del mundo, ¿okay? Exacto. Con $100,000, esa misma persona hoy necesita $300,000 para vivir el mismo ritmo de vida? ¿Okay? Imagínate una persona que está trabajando en una fábrica, que está trabajando en construcción, que está trabajando en un restaurante. Ahorita la casa tradicional, el hogar tradicional, donde trabajaba el esposo, la esposa se quedaba en la casa y cuidaba a los niños, necesita que trabaje el esposo, que trabaje la esposa, que trabajen los niños y que cada uno de ellos tenga un part-time. ¿Por qué? Totalmente. Porque los salarios han quedado congelados y el costo de vida, ha aumentado. ha aumentado. Y está a paro o está superando. Por eso, ¿qué piensa la gente hoy? Cuando le hablas de un seguro, cuando le hablas de un ahorro, cuando le hablas de una inversión, lo ven como un costo adicional al hogar en lugar de una inversión en su futuro. Correcto. Bueno, Y es el paradigma que tenemos que cambiar. sí llama la Exacto. atención Es el que alguien que tenemos que pudiera cambiar. tener más recepción a una cuenta bancaria que a un seguro de vida. Es interesante. Cuando Sí, debe ser al totalmente. revés, debe ser al Debe ser revés. al revés. Pero ahí es por desconocimiento. Sí, claro, es por desconocimiento. Es un mal necesario. Es un mal- Es decir, exactamente. no ocupas una cuenta para No, y que tener la tu gente fondo de dice, emergencia. y si necesito el dinero, ¿cómo lo tomo? Si lo necesito mañana. O sea, tienen ese miedo de que vayan a ahorrar algo y que tengan que esperar un lapso de tiempo para tenerlo de inmediato, cierta cantidad. Pero eso pasa en su 401k. Su 401k no puedes hablarle al banco y pedir tu dinero. No. O sea, está Pero, administrado yo creo por un que eso tercero. es un tema de confianza. A ver, ustedes son mi empleador y mi empleador es una Totalmente. compañía. Eso. Sí. Entonces, están de alguna manera abrazados por mi compañero y mi compañero y mi compañero. Todos están contribuyendo y luego tu contador te dice, maximízalo ahí porque tienes una deducción. Sí, entonces... Pero al mismo tiempo tienes cero control, Mauricio. De En una acuerdo, inversión no, tú yo- tienes todo el yo- control en una IOL. No, y no es eso. Pues Mira, para el full disclosure, yo no tengo un 401k y jamás y lo yo tendría tampoco. en mi vida. Sí. no, y no es pero, eso. pero Pasó algo, y disculpa, Sí. y ponemos un ejemplo. En la pandemia, la bolsa sufrió una caída y las personas que tenían, por decir un número, $100,000, llegaron a tener 20,000. Y eso no era recuperable. Son personas que yo conocía y les decía, wow. Sí es recuperable. Y ahorita te va a decir Mauricio cómo. ¿Okay? Eso fue lo que yo les dije, pero a ver, la pregunta. porque ellos pensaban que no había otro instrumento aparte del 401k. Ujú. Y entonces cuando yo les explico acerca de la anualidad y que aunque trabajas también con los mercados, tienes como un seguro, un cap, de que si la bolsa sube, tú subes hasta un punto. Pero si baja Tienes un drásticamente, piso. tienes un piso. O sea, si tienes 100,000 y llegó a 150,000 y hubo una caída, vamos a poner un ejemplo, tienes los 130, pero no bajas a 20,000. Exactamente. Eso es lo que Ujú. mucha gente no entiende. Y era, creo que lo que tú me vas a comentar. Si esa persona estuvo en el 401k y perdió tanto dinero, ¿cómo lo recupera ahora? Si ya perdió el dinero, la única manera es esperar que el mercado regrese, Exacto. porque estás comprando valores. Entonces, si tienes una caída del 40%, ¿cuál es el promedio? 3, 4, 5 años, a veces más. De hecho, todo lo que fue la década del 2000 al 2010, por algo le llamaron la década perdida. Si tenías $100,000 en el S&P el 1 de enero del 2000, para el 31 de diciembre del 2010 estabas flat, no hubo nada porque tuviste Sí, las dos correcciones. Entonces, fue como una década perdida de haber 10 años. tenido un instrumento que tiene una oportunidad de capitalizar en el crecimiento, aunque tenga un cap, pero con el floor, que para mí es de lo más Claro, importante, porque el tiene no caer. piso. Ujú. Entonces, todo lo que el mercado subió, porque después del bust, en la corrección que tuvimos en los mercados financieros por todo el debacle del dot-com bubble, ¿no? Ujú. No habías perdido nada.
Entonces, ¿cuál fue la reacción que George Bush propuso para recuperarnos de la combinación de esa corrección de mercado más el atentado terrorista? Si mal no recuerdo, $700 mil millones para estimular y hacer la fácil el economía. crédito y los famosos ninja loans y no income, no asset, no nada. Y entonces, pudiste haber aprovechado todo el crecimiento de ese 2003 al 2008 y ¿qué crees? Quedarte en el pico. Cuando vino la corrección 2008-2009, no perder nada y comenzar a capitalizar cuando recuperó. Porque entonces, ¿qué vino? Obama, ¿no? Sí. Y entonces inyectaron otra vez a poner la máquina impresora a andar para estimular y haber aprovechado todo ese crecimiento durante el COVID, no sentiste nada. Tembló el mundo, se cayó todo y tú completamente estable. Entonces, no nada más te ayuda a proteger el dinero, a proteger tu ganancia, pero también a dormir tranquilo. Sobre todo eso. ¿No? Sobre todo eso. Entonces, dinero serio que realmente esté destinado para el tema del retiro, perfecto. Y creo que en ocasiones también, debido a la liquidez que se tiene, pues puede uno tomar un porcentaje y ¿por qué no estar cerrado al tema de oportunidades en el sector inmobiliario? No estar cerrado en oportunidades del sector Bitcoin. Obviamente, claro. Eso es lo más volátil, pero no tener es un portafolio. Crear un portafolio. O sea, tiene que haber un portafolio. No puede ir. Exacto. Pero ¿qué rol pueden jugar esos instrumentos para darte un income que pueda ser predecible, que esté toda la vida, que pueda ser libre de impuestos y que al mismo tiempo te protegen en caso, a lo mejor, de un infarto, pero que llegue una edad donde no puedes ir al baño por tu cuenta? Exacto. Long term care sale carísimo aquí. Muy costoso. ¿No? Muy costoso. Y el 70-80% de nosotros es cuestión de tiempo. Una biopsia vale $120,000. Sí. Entonces, sí. Exacto. Bueno, chicos, para finalizar, ¿hay algo más que ustedes quieran agregar acerca de estos instrumentos financieros? ¿Alguna recomendación? La única recomendación que voy a hacer siempre es haz tu análisis financiero. Inicia ahí. Inicia a ver dónde estás, ve dónde está tu economía personal y de ahí haz una planificación. No importa cuánto ganes, en qué situación estés, inicia ahí. Ese es el principio y es el fin. Es el fin que tú vas a diseñar cómo lo quieres tomar. Para mí es que la gente se abra a una segunda opinión. Me queda claro que todo mundo estamos haciendo lo mejor con lo que conocemos, porque lo que nos une es esa lucha por preservar nuestro nivel de vida y mejorarlo. Por eso todos los días salimos a dar nuestro mejor esfuerzo para mejorar nuestro nivel de vida. Pero no sabes lo que no sabes, por muy trabalenguas que esto suene. Sí. Y entonces no puedes ver lo que está allí si alguien no te ayuda con esa segunda opinión. Y es parte de lo que Peter decía, es darte el tiempo de tener conversaciones de finanzas, que entendemos lo delicado que pueda ser, pero empieza a preguntar cómo puedo hacer que mi dinero crezca, cuáles son las opciones que este gobierno me da para poder protegerme de no tener que pagar más impuestos del que tenga que pagar. Correcto. Y cómo le puedo hacer para reducir lo que erosiona el valor de mi dinero, como son los cargos excesivos, y protegerme de lo que es... Hay probabilidades, por supuesto, de tener una discapacidad, una enfermedad, un cáncer. Parece que quien no tiene un familiar, quien no tiene un conocido que tuvo, que falleció por el tema de cáncer, infarto. Esto es real. Es planificación, básicamente. Planificación. Y yo terminaría diciendo que hay que aprovechar también las oportunidades que nos está trayendo todo lo que es la tecnología, el acceso más fácil que tenemos a estos productos financieros. No es lo mismo hablar de estos productos hace 20 años que ahora mismo. Tenemos un celular, tenemos asesores financieros como nosotros, que los podemos guiar de la mano para tomar la mejor decisión basado en un análisis financiero y, por supuesto, llevarlos de crear ese portafolio, que sea un portafolio diversificado, donde realmente no solamente tu retiro, sino que esté protegido también tu familia. Así que, y hay metas que se tienen, ¿no? A lo mejor educación de tus hijos no se puede excluir. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, Peter, por acompañarme. Gracias por la invitación. En este episodio que yo le llamo las cápsulas del dinero. Un placer para los dos. Gracias. Gracias a todos. Gracias.